Muy buenas noches, mis hermanos. Gracias, mi hermano René. Y bueno, un saludo a todos ustedes, a los que no con los que no nos saludamos al comienzo del servicio. Pues bien, mis hermanos, voy a presentar pantalla. No soy muy diestro para las diapositivas, pero voy a tratar. Entonces los voy a dirigir hacia la presentación y quisiera que me confirmaran si ven la presentación. Confirmado, mi pastor. Sí, pastor. Muchas gracias, mis hermanos. Pues bien, creo que vamos a hacer hincapié antes de iniciar en el versículo 41 y 42 y seguidamente vamos a orar. Dice la escritura así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por concedernos de este tiempo para poder ser instruidos en tu palabra. Por lo cual te rogamos, Señor, que quites de nosotros todo tropiezo y todo obstáculo para aprender y aún también para vivir tu palabra. Guíanos en esta noche al entendimiento, guíanos, Señor, también para poder vivir tu palabra. Que haya crecimiento espiritual en nosotros, no conforme a nuestro propio deseo, sino conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por escucharnos y nos ponemos en tus manos orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, no sé si ustedes han podido ver que al hombre o los hombres en general, según su estilo de vida, se identifican con ello mismo, según lo que les guste, según con lo que se sienten más cómodos, con ello se identifican. No hay hombre que no se identifique con algo en este tiempo. Todos se identifican, sean con lo bueno o sea con lo malo, se identifican con algo. De igual manera, como ustedes lo pueden ver en los textos que leímos, en general el cristiano se identifica con su Señor, se identifica con Cristo, se identifica con la iglesia, se identifica con todo lo que se llame cristianismo. Es así, y ya vamos a hablar más acerca de ello. ¿Por qué? Pues bueno, el día o partiendo, vamos a hablar acerca del pacto de membresía, algo que nos identifica o nos da identidad a nosotros. Algunos se preguntarán, ¿qué es el pacto de membresía? ¿Eso con qué se come? ¿Cómo así? Nunca lo había escuchado, tal vez otros lo habrán oído de lejos y quizás, como he podido notar, que hay otros que lo conocen, lo firmaron y tal vez aún ignoran lo que firmaron. Este pacto de membresía o lo que vamos a estar hablando hace referencia o toca el tema de la doctrina de eclesiología, el estudio acerca de la iglesia. Esto compete a ello y ya lo vamos a ver por qué. Quisiera que miráramos ese texto partiendo de ahí en primera a Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15, perdón, que dice así, dice Pablo a Timoteo: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esta es la versión Biblia de las Américas. Pacto de membresía. Para poder entender el pacto de membresía, es necesario que yo entienda, en primer lugar, qué es la iglesia.
Hace un tiempo atrás empecé un estudio acerca de las responsabilidades de los miembros de la iglesia y estuvimos hablando, aunque no lo terminé porque justamente llegué al pacto de membresía, empecé algo de él y ya no estuve más los miércoles y ya nos llegó la cuarentena y no pude avanzar más. Es necesario, como les decía, conocer qué es la iglesia. Estuvimos tratándolo en aquel entonces, pero creo necesario para poder iniciar con este estudio que conozcamos qué es la iglesia y en especial qué es la membresía de la iglesia. Cosas que encontramos obviamente en las escrituras, pero que a veces no tenemos una comprensión clara de lo que es. A veces se tiende a ser parte de algo sin saber el por qué, los objetivos, los propósitos del por qué yo pertenezco a ciertos lugares. Bueno, igual sucede con la iglesia. El cristiano, el creyente, no debe ignorar estas verdades. ¿Por qué pertenezco a la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Luego, ¿qué es? ¿Qué es la membresía de la iglesia? Y lo digo porque hemos podido notar ello, que a veces no se tiene en cuenta o no se conoce lo que es la membresía de la iglesia. Es necesario entonces, para algunos que lo pudieron ver cuando estuvimos los miércoles, es necesario ver lo que es la iglesia de una manera panorámica, porque yo sé que algunos conocen acerca del tema. Bien, tengan en mente estos textos, ante todo el de Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42 son importantes para lo que vamos a estar hablando. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, en la explicación podemos ver en primer lugar que la palabra iglesia viene del griego eclesia y se compone de dos partes. Ahí ustedes como lo pueden ver, ek, que significa fuera, y klesia, que viene del verbo kaleo, que significa llamar. Ahora, podemos decir que iglesia o eclesia significa llamada de, llamar aparte, o también se conoce como los llamados fuera. Así se conoce el significado de esta palabra. Dentro del mundo del Nuevo Testamento era utilizada como la asamblea de aquellos a quienes Dios mismo congrega. Mire esta definición. La asamblea de aquellos a quienes Dios mismo congrega. Por otro lado, podemos decir que la iglesia, mírenlo bien, define todo el grupo de creyentes, ya sea los que están en el cielo, porque cuando alguien muere no deja de ser perteneciente a la iglesia, sigue siendo iglesia, o en la tierra que están unidos por Cristo y en Cristo. Ojo con eso. Estamos unidos por Cristo, por su obra, pero también en Él. Quisiera que me acompañaran a ese texto que ven ahí, Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 32. Efesios 5, 21 al 32. Dice la escritura así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y
de la iglesia. Creo que esto nos habla de una manera general de la iglesia. Esto, por obvias razones, nos lleva a nosotros a hablar acerca de la iglesia universal y de la iglesia local. ¿Qué es la iglesia universal? Tal vez para algunos este término es nuevo. La iglesia universal, o cuando hablamos de la iglesia universal, hablamos de aquella iglesia en la cual consta, o de la cual consta los creyentes de todos los tiempos, los creyentes de todos los tiempos, tanto de los que están en el cielo como los que están en la tierra, todos los que han sido salvos, los que somos en este momento y también los que vendrán. Eso hablamos referente a la iglesia universal, iglesia que se expresa de manera general, como lo vimos aquí en Efesios, lo vemos de manera general en este texto, versículos 21 al 32, como también lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo 18, en palabras del mismo Cristo. También lo vemos en términos generales, cuando él se dirige a sus apóstoles y les dice lo siguiente, Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A cuál iglesia está haciendo referencia? A la iglesia universal. No que hayan dos iglesias, no quiero que me malinterpreten, sino que cuando se habla de universal, se habla de manera general. Los creyentes de todos los tiempos, así como lo está hablando ese texto. Ahí no está hablando de una particular, está hablando de su iglesia en general. La iglesia en general, de todos los tiempos, el Señor lo expresa ahí de esa manera. Ahora, cuando hablamos nosotros de iglesia local, estamos hablando del grupo de creyentes que se encuentran ubicados en un sector determinado. De eso estuvimos hablando en otras ocasiones. Entonces, aprovechando que hay varios hermanos acá, podemos hacer un ejemplo más amplio. Por ejemplo, hablamos de la iglesia, esa es una iglesia local. La Vid Verdadera en Cúcuta es una iglesia local. Si hablamos de la iglesia en Villeta, Riquezas de su Gracia, esa es otra iglesia que se encuentra ubicada en un sector. Aquí en Faca hay otra iglesia local, en Funza hay otra iglesia local, y así podemos ver en todo el mundo que hay iglesias locales. Un ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3, vemos a Pablo expresando esta verdad porque se dirige a los hermanos que estaban ubicados en Corinto. Y así, en varias epístolas, al comienzo de ellas, podemos ver que él se dirige a iglesias en particular o iglesias locales. Entonces, quisiera que no se fueran pensando que existen dos tipos de iglesias. Estamos hablando de la misma, pero hablamos de ella en manera general y también de manera particular o local en este sentido. Bien. Ahora, antes de pasar aquí, quisiera que tuviéramos en cuenta ello. ¿Qué es la iglesia? Pudiéramos llamarlo entonces la reunión de todos los salvos. La reunión de todos los salvos, como lo vimos en este primer punto, para que podamos pasar a este otro, porque ya pasamos a la membresía. ¿Qué es la iglesia? Bueno, el grupo de creyentes, ya sean los que están en el cielo como los que están en la tierra, los cuales estamos unidos en Cristo, por Cristo y en Cristo. Tengamos en cuenta ello. Esa es la iglesia. Aunque, bueno, pueden haber otras mejores definiciones, estoy seguro que sí, pero de una manera sencilla lo pudiéramos decir así. La iglesia, mis hermanos, no se refiere directamente al local, recuerden ello, al local donde nos reunimos. Eso se ha transformado más de manera tradicional, ha cambiado ello, pero no quiere decir que sea ello, ¿no? Porque a veces cuando referimos a la iglesia nos referimos al local. ¿A dónde van ustedes el domingo? A la iglesia, pero lo hablamos más que bíblico, más
enfoque bíblico es tradicional, porque no es así. El local no son o no es la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, los que hemos sido comprados por Cristo, aquellos que hemos sido sacados por Él para ser congregados ahora para Él. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a hablar acerca de la membresía. Si tenemos en cuenta que la iglesia es ese grupo de personas o de creyentes que han sido comprados por Cristo, que han sido sacados del mundo para ser congregados ahora para Él, entonces, ¿qué estaríamos hablando cuando hacemos referencia a la membresía de la iglesia? ¿Qué significa la membresía de la iglesia? Bueno, significa que he hecho una declaración de ciudadanía en el reino de Cristo. Es la declaración al mundo entero de que somos representantes de Cristo. Es la declaración visible de que hacemos parte del cuerpo de Cristo. He ahí que se diferencia, esto a nosotros nos señala una gran diferencia entre aquellos que son simpatizantes del Evangelio con aquellos que realmente han sido comprados por Cristo. ¿Por qué? Porque al local, mis hermanos, al local o a estos grupos puede entrar cualquiera. Y ustedes se han dado cuenta de ello. Tanto los que creen como los que no creen, o como aquellos que gustan en algo por cualquier situación o por cualquier enseñanza, puede gustar y entran. Pero hay una gran, y yo creo que se puede acuñar la palabra abismal diferencia. Abismal diferencia entre uno que se reúne en un local o en grupo como este a ser un perteneciente de la iglesia. Por eso, cuando hablamos de membresía de la iglesia, hablamos de una declaración. Cuando yo quiero ser parte de la membresía de la iglesia, estoy mostrando con ello que soy perteneciente a la iglesia. Estoy siendo o estoy mostrando al mundo entero que soy representante de Cristo. La iglesia, en ese sentido, lo representa. Es esa declaración visible de que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y eso se hace cuando pertenezco a una iglesia local. Ojo con ello. Cuando hablamos acerca de la iglesia universal, obviamente esa iglesia de todos los tiempos, vamos a reconocer algo, y es que el único que conoce a todos sus miembros es el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la iglesia universal, de manera general, Él sí conoce quiénes son. Ahora, cuando hablamos de la iglesia de manera local, donde estamos ubicados, obviamente que nosotros hacemos referencia a la membresía de la iglesia para notar y ver en aquellos que dicen que proclaman con su boca o con sus vidas que han sido salvos, vemos en ello una declaración visible de su fe. No solamente es el hecho de querer congregar o de querer aprender, sino es el hecho de vivir lo que digo que creo. Y eso se hace con una declaración visible. Eso en una corta definición de lo que es la membresía de la iglesia. Voy a tomar unas notas del pastor Julio Benítez en su libro Construyendo Iglesias Bíblicas. Él dice, sin miembros no hay iglesia. ¿Cómo así? Pues claro, si no hay miembros, si no hay un grupo de creyentes, pues no hay iglesia. Si hay un grupo de personas que se reúnen en un lugar no para honrar a Cristo, pues no se han de llamar iglesia. Donde hay un grupo de personas que dicen seguir a Cristo, pero en ellos nunca hay compromisos, si solamente son reuniones esporádicas cuando lo sienten hacer, o simplemente ellos viven de acuerdo a su voluntad, cuando quieren vivir de acuerdo a lo que Dios dice lo hacen, y cuando no, no.
Pues definitivamente eso no es una iglesia. Eso se llama un club social, donde tú puedes ir cuando quieres, pagar la mensualidad o la anualidad cuando quieras, para utilizar lo que quiera y asistir cuando quiera y como quiera. Pero en la iglesia no es así. Sin miembros no hay iglesia. Ahora, el cristiano, con base en esto, está llamado a vivir una vida en comunidad. Nosotros no creemos en un cristiano aislado o un cristiano rueda suelta o uno que diga que cree en Cristo y que ha sido salvo y reconoce y que reconozca la obra de Cristo y que nunca pertenezca a una iglesia. No, 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 es que el orden del Señor no fue así. Cristo no lo instituyó así. El cristiano está llamado a vivir una vida en comunidad. La iglesia no se ve en las escrituras como una dispersión, sino como la unión de creyentes, tanto espiritual como física o visible. También lo vemos de esa manera. Como lo hicieron los discípulos después de la ascensión de Cristo, ellos permanecieron juntos. Esto nos muestra las escrituras. Después de que el Señor asciende en Hechos, capítulo 1, vamos a ir allá, Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 15. Dice la escritura así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Cristo ascendió y ellos no se dispersaron. Ellos continuaron y, como lo dice la escritura, perseveraban unánimes. Pero ojo, no quería decir esto por su propio ánimo o por su propia voluntad, sino que cuando nos remontamos a ver lo que significa iglesia, sabemos que ellos perseveraban porque Cristo los hacía perseverar. Nosotros nos reunimos porque Cristo está en medio de nosotros, y aún las escrituras nos hablan de que Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu, y eso hace que en nosotros haya la unión. ¿Por qué no nos hemos dispersado? Porque la obra de Cristo permanecerá en nosotros para siempre. Por eso aquí podemos ver ello, aunque ellos vieron la muerte del Señor, lo vieron resucitar, se animaron, pero después le vieron otra vez partir. Sin embargo, permanecieron unidos. No se dispersaron. El cristiano no está llamado a vivir disperso. Está llamado a vivir en comunidad. Así lo diseñó el Señor. Ahora, la iglesia universal, hermanos, esto es importantísimo. La iglesia universal se expresa a través de iglesias locales. La iglesia en general, aquella que habla el Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18, se expresa, se manifiesta a través de las iglesias locales. ¿Cómo más conoceríamos acerca de la iglesia del Señor si no es por la expresión física de ella misma? Si no, hablaríamos de la iglesia solo en términos generales, y la verdad, ni diríamos ni sabríamos por las evidencias de nuestras vidas la conversión en cada uno. No sabríamos nada, no tendríamos el conocimiento, no habría quien nos enseñara, no había manera de crecer espiritualmente. Pero el Señor concedió, según su gracia y su bondad, que su iglesia se expresara de manera local. Por eso nos podemos reunir, por eso tenemos estos espacios, hermanos, por eso podemos crecer espiritualmente, por eso podemos aprender, porque Él mismo instituyó que cuando nos reunimos, que cuando podemos
congregarnos, alguien nos enseñe las escrituras, alguien nos predique las escrituras, alguien nos hable de Cristo, alguien nos hable del evangelio, por la expresión de la iglesia universal, por esta expresión que nosotros tenemos el día de hoy como iglesia local, o como lo vemos hoy, la expresión de varias iglesias locales reunidas hoy para aprender acerca del Señor. La reunión de personas salvas, recordemos ello nuevamente sobre la iglesia, la reunión de personas salvas llamadas a estar fuera por la predicación del evangelio y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Por ello, eso es la iglesia. Somos de esa reunión de personas que el Señor ha sacado del mundo y congregadas para Él por la predicación del evangelio y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Textos como el que leímos hace un momento que nuestro hermano René nos compartió en Hechos capítulo 2, maravilloso texto para que se note lo que estamos hablando. Capítulo 2, versículos 14 hasta el 47, vemos a Pedro colocándose en pie y dando un sermón, exponiendo el evangelio a los judíos y a todos aquellos que les escuchaban y que estaban ahí en Jerusalén, porque él mismo lo expresa, exponiendo acerca de Cristo, exponiendo acerca de su obra, y el Señor tocando el corazón de aquellos que habían escuchado, no todos los que escucharon, obviamente. Dice el versículo 37 que al oír esto, al oír esa predicación del evangelio, mírenlo en esta definición, al oír la predicación se compungieron de corazón, se les arrugó el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El Señor tocó el corazón de ellos por la predicación, fueron llamados al arrepentimiento, fueron llamados obviamente a apartarse del mundo. Versículo 40 y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, los que escucharon la predicación del evangelio, aquellos que escucharon el llamado de Dios para salir de este mundo, de este sistema perverso, llamados fuera, recibieron la palabra y fueron bautizados, procedieron al arrepentimiento. Ellos al bautismo, procedieron al bautismo y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La obra regeneradora del Espíritu Santo en ese día obviamente no quiere decir que tendrá que suceder lo mismo siempre que se predique el evangelio. Esto nos queda a nosotros como muestra de la obra regeneradora del Espíritu Santo, cómo trabajan en conjunto la palabra de Dios y el Espíritu Santo para transformar vidas, para llamar a la gente que ha sido elegida desde antes de la fundación del mundo y para que procedan al arrepentimiento. Eso lo vemos plasmado en este texto. Y dice el versículo 47 que resalta nuestro párrafo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor los salvaba, y obviamente no era que los llevaba y los colocaba dentro de la iglesia de manera milagrosa, sino que teniendo en cuenta el contexto, ellos se venían añadiendo a la iglesia porque se predicaba las escrituras y porque el Espíritu Santo estaba obrando para que hubiese salvación, como lo hizo con nosotros, hermanos. No fue de otra manera. El Señor preparó a alguien en el momento exacto, en el tiempo exacto, para que se nos predicara las escrituras y nosotros procediéramos al arrepentimiento, creyéramos en Cristo y nos apartáramos de nuestro pecado y de este mundo. Hemos sido llamados fuera. Nosotros pertenecemos, nosotros somos la iglesia del Señor. Otra frase de nuestro hermano Julio Benítez. Siendo que la iglesia local está compuesta de salvos, miren esto importante, teniendo en cuenta lo que hemos estado hablando.
Siendo que la iglesia local está compuesta de salvos y teniendo en cuenta que para ser salvo es necesario haber creído en Cristo, no hay otra manera, entonces solo las personas que hayan sido capacitadas por Dios para creer en Cristo como Salvador y Señor podrán ser miembros de la iglesia local. Solo aquellos, y ese es el anhelo de nosotros, obviamente, porque como hombres en el cuerpo pastoral, podemos ser engañados, podemos ser timados en el sentido de que alguien puede presentarnos a nosotros una vida de piedad falsa, apariencia de piedad, como las escrituras lo dice. Sin embargo, obviamente el Señor conoce lo suyo. Como lo dice Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y les doy vida eterna. Solamente aquellos que realmente han sido llamados por el Señor podrán ser miembros de la iglesia porque han sido capacitados por Él. Solamente los que el Señor ha salvado tienen esa capacidad de proceder y de querer ser miembros de una iglesia local. Ahora, teniendo en cuenta ello, podemos ver que la iglesia del primer siglo se hizo notar e identificar como tal aún entre los no creyentes. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo en su corazón. No eran cristianos agentes secretos, no eran simplemente simpatizantes que cuando necesitaban el evangelio pues hablaban de él y cuando no lo necesitaban lo dejaban a un lado, como hoy en día lo podemos ver. Hoy en día hay bastante acerca de ello. Hoy no es muy común ver a aquellos que comúnmente congregan en una iglesia identificarse como cristianos. No es muy fácil ahora verle porque eso simboliza problemas, eso simboliza o señala que voy a tener inconvenientes y rechazo aún de la sociedad y en los trabajos. Pero cuando vemos la iglesia del primer siglo identificándose como tal, como creyentes, como cristianos, creo que nos llama a nosotros a tener una misma actitud. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16, dice así las escrituras. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vean la expresión de lo que hemos estado hablando. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Obviamente que hoy no tenemos dichas cosas, esto hacía parte del ministerio apostólico. Sin embargo, sus actividades estaban centradas en algo, en dar gloria al Señor, en que el evangelio fuera extendido. Ese era el propósito. No simplemente que los enfermos fueran sanados, obviamente que eso llevaba o señalaba algo importante. Sin embargo, el versículo 14, 13 y 14, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, tenían respeto dentro del pueblo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y esto nos muestra algo importante. No solo, aquí no resaltaba más el hecho de que los apóstoles hacían todo este tipo de señales y milagros, porque ninguna de esas cosas salvaba o ha podido salvar a alguien. No lo hizo en aquel entonces y nunca lo ha hecho. Cuando hablamos de que creían en el Señor, estamos hablando o hace referencia a lo que vimos en el capítulo 2, versículos 14
al 47, la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Ahora, vemos en ello lo que estamos hablando, ¿no? La iglesia del primer siglo se hizo notar e identificar como tal aún entre los no creyentes. Spurgeon decía unas palabras, no las tengo acá anotadas, se me vienen a la mente, voy a tratar de parafrasearlas para dar la idea. Dice él que la iglesia no debe ser influenciada por el mundo, sino que la iglesia debe influenciar al mundo, no que el mundo influencia a la iglesia, pero eso es algo muy triste. La iglesia se debe notar, la iglesia se debe identificar como tal en este mundo caído para que Cristo sea anunciado, para que el evangelio sea extendido y no totalmente lo contrario. Ahora nos tienen al cristianismo muy arrumado por causa de todo este tipo de pensamientos que hoy se han levantado, que están en contra del Señor, el homosexualismo, el libre pensamiento, la libertad de expresión que expresan muchos, pero que condenan a otros por pensar de una manera diferente, como a los cristianos. Un cristiano no se puede pronunciar de manera abierta porque de una vez lo denuncian y lo censuran. Y los cristianos hemos sentido esa presión, de a poco lo hemos sentido, aunque no lo vemos tan de manera abierta, pero cada vez sentimos más esa opresión, que lo que ha hecho es arrumarnos en una esquina y hacer que nos callemos y que simplemente nos vayamos congregando o vayamos solo experimentando las gracias del Señor por su palabra de una manera muy particular, como lo podemos hacer nosotros en nuestro grupo particular, pero no de una manera abierta. Eso es para que nosotros lo estemos meditando. No solamente, obviamente, como asistentes esporádicos, sino como miembros comprometidos de la iglesia. O sea, la iglesia del primer siglo no se hizo notar e identificar como creyentes y eran asistentes esporádicos, no, eran miembros comprometidos de la iglesia, tanto así que cuando las persecuciones empezaron no les fue difícil encontrarlos o identificarlos, puesto que eran miembros de la iglesia. O sea, no fue difícil encontrarlos en aquel entonces. No fue difícil reconocerlos porque eran conocidos dentro del pueblo. Ahí vemos algunos textos, ahí en el mismo Hechos capítulo 5, versículos 17 y 18. Compartamos estos y leámoslo. Dice el texto así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ya leímos lo que estaba sucediendo. Ellos no aceptaron ello. Tuvieron celos porque estaban perdiendo popularidad y respeto dentro del pueblo, y no fue difícil identificarlos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3. Y Saulo, recuerden antes, el apóstol Pablo, su nombre antes de ser creyente, y Saulo consentía en su muerte, acerca de la muerte de Esteban. En aquel día, mire lo que dice el texto, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Imagínense la intensidad de la persecución en aquel entonces. Si ellos la pasaban juntos, perseveraban unánimes, la pasaban. ¿Se acuerda que dice el texto en Hechos capítulo 5 que acabamos de leer? En el versículo 12 dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, estaban todos reunidos, se la pasaban juntos, no había que los separara, pero tal fue la persecución que fueron esparcidos, menos los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, mire, y Saulo asolaba la iglesia
y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. No era difícil. A Saulo no le fue difícil porque los cristianos eran muy conocidos dentro del pueblo. Por eso era fácil entrar a la casa y saber cuál era, quiénes eran, dónde vivían y sacarlos. Eso pasaba en el primer siglo. Ahora también nosotros, aunque obviamente por tiempo no los vamos a leer todos, pero yo sé que ustedes los han visto, que la Biblia a nosotros nos habla acerca de la membresía de la iglesia. Leímos hace un momento Efesios también capítulo 5, donde nos muestra que somos miembros de su cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo. La membresía, habla acerca de la membresía de la iglesia, las escrituras. No de una manera directa, no vamos a encontrar la palabra membresía, pero sí vamos a encontrar, obviamente, su esencia, lo que hacían ellos como miembros de la iglesia, sí lo podemos encontrar, no de una manera particular, como les digo, pero sí lo vemos en las escrituras. También la Biblia habla de la supervisión sobre los miembros de la iglesia. ¿Sí? Hechos capítulo 20, versículos 28 al 32, cuando el apóstol Pablo hace llamar a los ancianos de Éfeso para la despedida. Él iba a partir a Jerusalén y él habla acerca de que Dios, el Espíritu Santo mismo nos ha puesto como obispos o supervisores en la iglesia que él mismo ganó por su sangre. Se deja claro que la iglesia le pertenece al Señor y él ha dejado supervisores para, obviamente valga la redundancia, para supervisar su iglesia. La Biblia habla de la disciplina en la iglesia sobre los miembros de la iglesia. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18, que es muy conocido cuando hablamos acerca de la disciplina eclesiástica, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solos, repréndele. Y si te escucha, pues has ganado a tu hermano. Y si no, pues ve con otros dos testigos para que delante de ellos conste toda palabra, y si no escucha, pues entonces hay que decirlo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, hay que tenerle por gentil y publicano. Eso es lo que dice este texto, pero sobre los miembros de la iglesia, sobre los miembros de la iglesia. El pertenecer a una iglesia local nos trae a nosotros bastantes beneficios. El de estar solamente como simpatizantes nos conlleva a nosotros, obviamente, en primer lugar, no tener responsabilidades, pero también ser excluidos de beneficios. Alguien que no pertenece a la iglesia no puede participar de la cena del Señor. Alguien que no pertenece a la iglesia es excluido de un proceso disciplinar como tal, que recuerden que el principio de la disciplina o lo fundamental de la disciplina no es llevar a la persona a la excomunión, sino que el hermano vuelva al Señor, que el hermano escuche, se arrepienta y vuelva, es ganar al hermano. Ese es el propósito de la disciplina eclesiástica. Pero cuando hay un simple asistente, un simpatizante, sobre él no puede venir ello, porque primero no pertenece a la iglesia, no se identifica con ella, pues obviamente no va a querer escuchar, no va a querer ser disciplinado en qué y por qué, es lo que va de pronto a discutir. La Biblia habla de unirse o hacerse miembro de la iglesia. Ya leímos este texto en Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42. Los que recibieron la palabra se bautizaron, y después de que se bautizaron, se añadieron a la iglesia. Mire, y estamos hablando de la iglesia local en Jerusalén. Ellos recibieron la palabra, la predicación que fue expuesta por el apóstol Pedro, procedieron al arrepentimiento, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. De eso nos habla ese texto para tenerlo en cuenta. Por eso, teniendo en cuenta lo que hablamos anteriormente, no podemos hablar de un cristiano que sea o que se denomine como rueda suelta. No existe.
No es el modelo bíblico, no es lo que el Señor ha instituido. La Biblia también habla de que la iglesia aumentaba en número, ya lo leímos también. La iglesia aumentaba en número. Aquellos que recibían su palabra, aquellos que eran regenerados y aquellos que se añadían a la iglesia. Eso es importante, se aumentaba en número. Ahora, también esto nos lleva a pensar en los requisitos para ser miembro de una iglesia local. ¿Usted se ha detenido a pensar en ello, mi hermano que ya es miembro de la iglesia y aquellos hermanos, obviamente personas que consideramos hermanos en Cristo y que tal vez están en ese proceso para la membresía, que lo están pensando, que han estado reflexionando en ello? ¿Usted ha pensado en los requisitos para ser miembro de la iglesia? O tal vez pensará en este momento, y pastor, la verdad, yo ni sabía que había requisitos para ser salvo, para ser miembro de una iglesia local. No tenía ni idea. Pues sí, hay unos requisitos que vemos en las mismas escrituras para ser miembro de una iglesia local. Estos requisitos no son en ninguna manera superficiales, no pertenecen directamente al cuerpo pastoral, no, o sea, no es invención de nosotros. Y debemos tener en cuenta que la iglesia no debe recibir miembros porque la persona tiene buena situación económica, por afinidad o simplemente por el afán de ver un local lleno. Mire, y aquí hay algo importante de resaltar. Los pastores no reciben a los miembros de la iglesia. Obviamente que los pastores jugamos un papel fundamental para ayudar a orientar a la iglesia en cuanto a ello. ¿Por qué? Por lo que dice al final. No porque tiene una buena situación económica, tal vez los hermanos pueden llegar y ver que tal persona, porque da una buena ofrenda o porque diezma de continuo, entonces debería recibirse el hermano como miembro de la iglesia, o por afinidad. Es que como es mi familiar, o es tan buena gente, o es un amigo muy allegado, muy querido, o simplemente porque no, es que no entra gente aquí. Somos muy poquitos. ¿Qué hacemos si somos muy poquitos? Traigamos gente y las involucramos de tal manera que lleguen a ser miembros de la iglesia para que se vea que la iglesia ha crecido. No, no, los pastores jugamos un papel importante en ello en cuanto a la orientación. La iglesia que recibe miembros, obviamente, en oración, con mucha prudencia, con mucha sabiduría y conociendo realmente la vida de esa persona, su profesión de fe. La iglesia, como su dueño y fundador, es santa. Por eso no podemos tomarla como personal en cuanto a la membresía. No se puede tomar personal, no podemos hacerlo de esa manera, porque la iglesia tiene un dueño. Y ese dueño es santo, pues asimismo él exige que su iglesia sea santa. Y la manera en que puede mantenerse como tal es siguiendo con las directrices que nos proveen las escrituras en dicho punto. No hay otra manera, solo como el mismo dueño y fundador lo ha establecido, que en este caso estamos hablando de Cristo. Ahora, de manera rápida, vamos a recordar qué es la iglesia. La iglesia acepta miembros y la iglesia es la que los expulsa. Lo estuvimos hablando en parte hace un momento. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18, hablamos de que la iglesia es la que hace todo ese proceso disciplinario, ¿no? Cuando un hermano peca contra otro, un hermano procede para que el hermano sea exhortado, el hermano que ha pecado, proceda al arrepentimiento, que es lo que mejor, es lo que nosotros queremos, es el anhelo, ese es el propósito, pero si no sigue un proceso hasta que llega a la iglesia en general, a la iglesia en general, para que el hermano sea llamado al arrepentimiento.
Y si no, la iglesia es la que expulsa a los mismos miembros, no son los pastores, no son los pastores, aunque también los pastores jugamos un papel importante en ello en cuanto a orientación también, por lo cual podemos decir que la membresía eclesial empieza cuando la iglesia local confirma la profesión cristiana de fe de la persona. Mire, la membresía eclesial o la membresía de la iglesia empieza cuando la iglesia local confirma la profesión cristiana de fe de la persona. Por eso no tenemos en cuenta lo que vimos antes. No es por afinidad, no es porque sea un dador generoso, no es porque queramos llenar rápido el local, sino porque la iglesia misma ha conocido a esa persona y la iglesia misma confirma la profesión cristiana de fe de esa persona. Por eso los hermanos que recientemente son pertenecientes en la membresía de la iglesia pudieron notar lo que se hace de manera general con la iglesia, la asamblea, los miembros oficiales de la iglesia, para que la iglesia misma confirme ello. Se hace abiertamente, ellos hacen obviamente su profesión de manera verbal, aprueban obviamente las doctrinas, dicen que lo creen y que están dispuestos a ser responsables, y la iglesia misma los recibe y los ve y dicen, creemos que esos hombres y esas mujeres que están de pie allá son cristianos genuinos. Por eso la iglesia misma es la que los recibe. Esto lo he tomado del libro, esta frase del libro La membresía de la iglesia, escrita por Jonathan Leeman, para que lo tengan en cuenta, y puse hasta la página para que lo puedan buscar si alguno de ustedes lo tiene. Excelente libro para que lo lean. Existen pues unos requisitos para la membresía de la iglesia, pero estoy viendo algo y es que son las 8:28. Son 3 requisitos, pero creo que no alcanzaríamos a tratarlos porque me extendería bastante. Entonces, yo creería que mejor dejáramos ahí para proceder o continuar de hoy en 8 días, empezando con los requisitos para ser parte de la membresía de la iglesia, y empezáramos, después de que veamos los 3 requisitos para ser parte de la membresía de la iglesia, empezáramos después de ello a ver el pacto de membresía como tal. ¿Qué es el pacto de membresía? ¿Cómo funciona? ¿Por qué está ahí? Y eso viene ligado. Ya hemos visto lo que es la iglesia, el grupo de creyentes que ha sido llamado del mundo para vivir para el Señor, ha sido llamado para dejar su pecado, ha sido llamado para que deje de vivir en este sistema mundanal y viva para la gloria de su Señor, obviamente por la obra de Cristo. Y hemos visto que si nosotros declaramos que somos la iglesia del Señor, eso nos lleva a nosotros a algo importante, a ser parte de una iglesia local. Y esto debe confrontar a aquellos hermanos y aquellos que nos escuchan que no hacen parte de una iglesia local. Nuevamente, todas las veces que tengo la oportunidad de hablar de ello, siempre insto a lo mismo. Si usted no hace parte de una iglesia local, si usted que me escucha solamente es un simpatizante del evangelio, si solamente usted ha venido asistiendo por tradición, mire, yo lo invito hoy, o el llamado hoy es al arrepentimiento genuino. Venga a Cristo en arrepentimiento genuino. Si usted ha escuchado el evangelio, porque si usted ha estado asistiendo, usted ha escuchado el evangelio y usted sabe que Cristo vino a este mundo, vivió una vida justa, la cual no podíamos vivir ninguno de nosotros, y no lo podemos hacer. Murió en la cruz por nuestros pecados, Él pagó la deuda que había por causa de nuestros pecados y resucitó para que hoy pudiésemos decir que tenemos nueva vida en Cristo para vivir para Él. Entonces, si usted ha escuchado el evangelio, confróntese hoy con esta realidad, proceda al arrepentimiento genuino. Pertenecer a una iglesia local no es simplemente asistir,
No es simplemente creer que hago parte sin tener ninguna responsabilidad. Los que creían en el Señor, como ustedes lo pudieron ver, aquellos que recibían su palabra se añadían a la iglesia y eran responsables. Ustedes en esos pocos textos hablamos algo de la responsabilidad como miembros de la iglesia, porque compartían el evangelio. La palabra era predicada y muchos se añadían por ello, escuchaban el evangelio, los hermanos daban testimonio, los hermanos modelaban el evangelio, y hay varias responsabilidades. Pero si usted quiere vivir sin responsabilidades, creo que está en el lugar equivocado. Creo que está en el lugar equivocado. Y esto, la membresía de la iglesia, nos lleva a nosotros al compromiso, y por eso vamos a hablar acerca del pacto de membresía. Ese es el compromiso. Vamos a resaltar ello. Y como les decía al comienzo, tal vez algunos no lo conocen, va a saber lo que es. Hay otros que quizás lo han oído y va a terminar de confirmar lo que tal vez estaba pensando. Y para nosotros, porque nosotros lo hemos tenido en nuestras manos, aquí tengo uno a propósito, lo hemos tenido en nuestras manos, lo hemos leído, tal vez lo firmamos, pero quizás si yo les pregunto a ustedes hoy, ¿recuerdan lo que firmaron? ¿Recuerdan el compromiso que hicieron? Tal vez algunos no lo van a recordar. Entonces aquí lo vamos a recordar. Aquel que ha sido salvo por el Señor es un creyente responsable, es un creyente con compromiso. A eso vamos, a eso apuntamos. Bien, mis hermanos, vamos a orar en este momento, vamos a dar gracias al Señor y con el favor de Él continuaremos de hoy en 8 días. Incline su rostro y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por concedernos de este tiempo donde hemos podido refrescar la memoria con tu palabra acerca de lo que es la iglesia. Y no dejamos de asombrarnos, Señor, por la obra redentora. Que hoy hacemos parte de tu iglesia, lo reconocemos, Señor, y agachamos nuestro rostro, inclinamos nuestro rostro porque reconocemos que no es por nosotros. Señor, tu palabra nos dice que el Padre nos llevó hacia el Hijo. Tú, Señor, nos llevaste hacia la salvación. Nosotros íbamos en contra absolutamente de ti. No queríamos nada contigo. Y al ver estas verdades de tu palabra, nuevamente nos asombramos y no hay más sino agradecimiento, porque tú nos trajiste a ti. Tú nos salvaste, tú nos regeneraste, tú nos llamaste y nos congregaste afuera para ti, no para nosotros mismos, para ti, nos compraste para ti. Por lo cual, Señor, has colocado en nuestro corazón regenerado el compromiso para seguir adelante, para que el Evangelio sea extendido, para que el pueblo anuncie tu verdad y se identifique con Cristo y represente a Cristo como tal tu iglesia en este mundo caído. Gracias, Señor, por confrontarnos hoy con ello. Gracias por refrescarnos acerca de esta gran verdad, de esta maravillosa verdad. Gracias, Señor, porque nos trajiste a tu iglesia, nos salvaste, nos hiciste pertenecientes a ella, Señor. Y ahora nos hablas acerca del compromiso, ya estando en ella, o aún, Señor, aquellos que no pertenecen a una iglesia local como miembros, también les hablas y les llamas al arrepentimiento genuino. Oramos por ellos para que les ayudes y les guíes, Señor, a tomar, Señor, esa decisión de seguirte a ti realmente, si has sido salvos por ti. Gracias te damos, oh Dios, en esta noche y nos depositamos en tus manos, dándote a ti la gloria y la honra. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.